Cada año una marca intenta dar el golpe en la mesa y crear el smartphone fotográfico definitivo. Y este año parece que todas las miradas apuntan aquí. El Xiaomi 17 Ultra ha llegado para reclamar el trono y no viene con rodeo. Promete un sistema de cámaras que podrían hacer que dejes tu cámara tradicional en casa, con la firma de Leica y una cifra que asusta, un total de 300 megapíxeles en un sistema trasero. Pero la gran pregunta ¿es solo marketing o de verdad cumple en el mundo real? ¿Estamos frente a una revolución o es puro humo? En este video lo vamos a analizar a fondo, lo someteremos a pruebas más duras para ver si de verdad ha nacido un nuevo rey de la fotografía móvil. Quédense conmigo para descubrirlo. Antes de meternos de llenos en las cámaras, vamos a hablar de cómo se siente esta bestia en la mano. Xiaomi ha tomado un camino de diseño bastante interesante. A diferencia de los modelos anteriores con sus bordes curvos, el 17 Ultra apuesta por un diseño más recto, con una pantalla totalmente plana y un marco de aluminio vertical. Este cambio no es casualidad. Consigue un perfil mucho más delgado, de solo 8.29 milímetros, lo que lo convierte en el Ultra más fino de Xiaomi hasta la fecha. Y aunque algunos echen de menos esa sensación de la curva, este diseño más ángulo mejora el agarre, algo que se agradece un montón cuando usas móviles como tu cámara principal. Y el lienzo donde ocurre toda la magia, la pantalla, es simplemente espectacular. Es un panel LTPO AMOLED de 6,9 pulgadas con 120 Hz de refresco que hacen que todo se mueva con una suavidad increíble. Pero lo más impresionante es su brillo pico de 3500 nits. Esto significa que puedes ver y revisar tus fotos perfectamente, incluso con el sol pegándote de frente. La pantalla además está protegida por la última tecnología cristal de alta resistencia de Xiaomi, dándole un plus contra los golpes y arañazos del día a día. Es un panel pensado no solo para ver contenido, sino para crearlo, con una representación de color súper fiel que te permite juzgar tus fotos con precisión sin tener que esperar a verlas en el ordenador. Ahora vamos a hablar sobre el corazón de la bestia, su rendimiento y la batería. Para poder mover fotos de 50 a 200 megapíxeles y grabar videos a lo bestia necesitas una potencia descomunal, y aquí el Xiaomi 17 Ultra no se anda con chiquita. Dentro late el corazón del Qualcomm Snapdragon 8 Elite quinta generación con un CPU Adreno 840. Esta combinación no es solo para que las apps y el sistema HyperOS 3.0 vuelen, sino que es la clave para toda la fotografía computacional. La velocidad de este procesador permite que el móvil capture, procese y guarde esas fotos gigantescas en un abrir y cerrar de ojos, que el modo ráfaga sea instantáneo y que las vistas previas de los efectos como el modo retrato sea precisa sin nada de lag. Pero claro, tanta potencia necesita gasolina, sobre todo si vas a pasar el día haciendo fotos y videos. Xiaomi lo sabe y por eso ha metido en el 17 Ultra una batería gigantesca. Hablamos de unos 6800 mAh en la versión china, aunque para la versión global se espera que se ajusten todavía a unos enormes 6000 mAh por regulaciones. Esto en papel debería darte una jornada súper intensiva de fotos sin despeinarte, y cuando toques recargar tienes 90 watts por cable y 500 watts de carga inalámbrica para que vuelvas a la acción en poquitísimo tiempo. Es un conjunto pensado para el creador que no puede permitirse un apagón en medio de la inspiración. El arsenal fotográficos, este es el punto más importante y por el cual estamos aquí en este video. Y ahora sí, vamos a lo importante, a la razón por la que este teléfono quiere ser el rey. Su sistema de cámaras co-desarrollado con Leica, Xiaomi le ha puesto toda la carne en el asador y los números, la verdad, son para alucinar. Empecemos por lo principal. Es un sensor de 50 megapíxeles, el Light Fusion 1050L, que presume de un tamaño de 1 pulgada. Un sensor así de grande más que la mayoría de sus rivales. Captura más luz. Traducción:
fotos más limpias y detalladas, sobre todo de noche. Pero la clave aquí es la tecnología LOFIX HDR. En palabras sencillas, esto le da al sensor un rango dinámico brutalmente superior. Le permite clavar escenas de altísimo contraste como un atardecer sin quemar el cielo y manteniendo todo el detalle en la sombra. Es una tecnología que promete resultados que se acercan a cámaras con sensores mucho más grandes como las APS-C. Luego tenemos un ultra gran angular también de 50 megapíxeles con 115 grados de visión, perfecto para paisajes y arquitectura. Y ojo con la cámara frontal, que sube la apuesta con sus propios 50 megapíxeles para que los selfies tengan un nivel de detalles de loco. Pero la verdadera joya de la corona, la innovación que puede cambiar las reglas de juego, es el teleobjetivo. Estamos hablando de un sensor de 200 megapíxeles que alinea un sistema de zoom óptico continuo. A ver si me explico bien. Otros teléfonos usan varios teles fijos, un 3X o un 5X, y rellenan los huecos con zoom digital que destroza la calidad. El Xiaomi 17 Ultra te da un zoom óptico de verdad, sin pérdidas, en todo rango de 75 a 100 milímetros, o lo que es lo mismo, 3.2x a 4.3x. Esto es gracias a un sistema súper complejo de lentes que se mueve dentro del periscopio. El resultado, una calidad de imagen perfecta y consistente, sin saltos raros ni pérdida de detalles, ya sea haciendo un retrato de 85 milímetros o buscando un detalle lejano a 100 milímetros. Además, este teleobjetivo usa una estructura óptica avanzadísima, la primera en un smartphone, que elimina casi por completo la aberración cromática, esas líneas púrpuras o verdes que a veces aparecen en los bordes. Y para los más puristas, la edición especial Leica lleva la experiencia a otro nivel, con un anillo mecánico que gira alrededor de las cámaras. No es adorno, te permite controlar el zoom de forma manual, ajustar la exposición o los balances de blanco con ese tacto físico que nos recuerda a una cámara de verdad, haciendo que todo sea mucho más intuitivo. Las especificaciones suenan genial, pero ¿qué tal se portan en la calle? Hemos llevado el Xiaomi 17 Ultra al límite en todo tipo de situaciones. Imagina la escena, una calle de noche con luces de neón, coches pasando y zonas muy oscuras. Aquí es donde la tecnología LOFIX del sensor principal demuestra de lo que es capaz, donde otros móviles quemarían por completo las luces de los letreros para poder sacar algo de luz del resto. El 17 Ultra mantiene el control de esos brillos, mostrando cada color y detalle, y a la vez levanta las sombras para revelar texturas en los edificios que otros móviles ni siquiera ven. El resultado son fotos nocturnas con un detalle y un rango dinámico que se acercan peligrosamente a lo que sacarías con una cámara de las grandes. Ahora vamos con el zoom. Apuntamos a un edificio a lo lejos, empezamos a hacer 3.2x, la imagen es súper nítida. Giramos el anillo o deslizamos la pantalla pasando a 3.5, a 3.8, a 4x hasta 4.3x. La transición es totalmente fluida, sin salto, y lo más importante, la calidad no se mueve. No hay esa degradación que notas cuando el móvil cambia de sensor o empieza a usar recorte digital. Esto es una pasada para retrato, porque puedes encuadrar a tu sujeto perfectamente sin tener que moverte en centímetros, solo ajustando el zoom para conseguir la compresión de fondo que buscas. Y para los que hacéis video, este teléfono es una herramienta muy seria, puede grabar hasta 8K a 30 fotogramas por segundo y tiene opciones de 4K a alta velocidad de fotogramas que te dan una flexibilidad enorme para editar. La estabilización óptica tanto en el sensor principal como en el teleobjetivo es clave para conseguir tomas suaves a pulso, incluso mientras caminas o haces zoom. Además, incluye perfiles de colores avanzados para un etalonaje más profesional. Por cierto, si este análisis a fondo te está gustando y te apasiona la tecnología de cámaras tanto como a mí, no te olvides de suscribirte y darle un like. Nos ayudas un montón a seguir trayendo bestias como esta a este canal. Después de semanas de pruebas, llega la hora de la verdad. El Xiaomi 17 Ultra es el teléfono fotográfico del año. Los puntos a su favor son abrumadores. Tenemos un sistema de cámara revolucionario con ese teleobjetivo de zoom óptico continuo que por fin soluciona uno de los grandes problemas de la fotografía móvil. El sensor principal de 1 pulgada con tecnología LOFIX ofrece un rango dinámico que juega en otra liga, sobre todo con poca luz.
y la colaboración con Leica se nota, no es solo un logo, se ve en la calidad óptica y en los perfiles de color que le dan un carácter único a la foto. Hay puntos en contra, pues claro, como toda bestia su precio no es para todo el mundo. Empezó sobre los 850 euros en China y podría rondar los 1500 euros si llega a Europa. Su tamaño, aunque está bien equilibrado, sigue siendo el de un móvil grande y quizás para el usuario de a pie tanto despliegues tecnológicos puede ser hasta demasiado. Pero ahí está la clave, este no es un teléfono para el usuario de a pie. El Xiaomi 17 Ultra es una declaración de intenciones, es una herramienta diseñada sin complejos para el fotógrafo entusiasta, para el creador que necesita la máxima calidad en el bolsillo y para quien valora la innovación de verdad por encima de todo. Así que sí, por su ambición, por su tecnología y por los resultados que hemos visto, el Xiaomi 17 Ultra tiene todos los boletos para ser coronado como el smartphone fotográfico del año. Llegó para reclamar el trono y esta vez parece que tiene con qué defenderlo. Pero esa es mi opinión. Ahora quiero saber la tuya. ¿Qué te parece este sistema de cámara? ¿Crees que el zoom óptico continuo es el futuro? Déjame tus impresiones en los comentarios que estaré ahí leyéndolos y respondiendo a todo. Y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campana para no perderte un análisis. Nos vemos en el siguiente video.